Hola jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra actividad sobre el tema del microcuento. Como recordarán, la sesión anterior estuvimos trabajando con el microcuento, vimos en qué consistía, entre otras cosas. De esas otras cosas, pues realizaron un microcuento de 10 palabras o bastante breve, etcétera. Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con este tema de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a adelantar un poco las diapositivas que ya vimos, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a esta parte de aquí. Nos vamos a ir de micro a macro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya platicamos la clase anterior por Zoom, que micro quiere decir pues pequeño, macro quiere decir grande, ¿no? Entonces, vamos a leer rápidamente instrucciones y luego te lo explico con más tranquilidad. Inspirado en uno de los microcuentos anteriores, desarrollarás un cuento de al menos una cuartilla. Debes incluir en algún momento de la historia lo que decía el microcuento. Sé original, es la mayor cualidad de los escritores. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que acabo de leer o qué es lo que vas a hacer? Bien, te vas a basar en uno de los microcuentos que vimos, como en el del dinosaurio, en el de la última cena, que ahorita te los voy a volver a poner, y vas a escribir un cuento de una cuartilla, o sea, un macrocuento en este caso, o sea, más grande que el microcuento, ¿sí? En algún momento de tu cuento tienes que utilizar las frases del microcuento en el que te basaste. Estas frases pueden estar partidas, puedes utilizarlo como el cierre o el final del cuento, etc. Sin embargo, este cuento debe tener un título nuevo que tú vas a inventar. Te voy a dar un ejemplo. Me voy a regresar a donde están los cuentos que estuvimos pues viendo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer mi macrocuento o mi cuento basado en el microcuento del dinosaurio. Si yo lo voy a hacer así, pues yo ya les había platicado esta historia que generalmente yo me imaginaba con el dinosaurio. Entonces, yo voy a contar una historia en general de un hombre que veía un dinosaurio imaginario y que este dinosaurio imaginario lo seguía para todas partes y fue a terapia y le explicaron que no había ningún dinosaurio, que era su imaginación, etc. Entonces, él por mucho tiempo estuvo súper bien, iba a la escuela, iba al trabajo, etc. Y pues ese día él se sentía como que ya el dinosaurio había desaparecido, ¿no? Sin embargo, y ya cierro mi cuento con la frase original, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ojo, puedo no cerrar ahí el cuento. Yo lo puedo cerrar así el cuento, pero si todavía no llego al final de mi cuartilla, puedo desarrollar aún más la historia, ¿no? Puedo poner pues que como cuando se despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ¿qué otras cosas hizo el personaje este, para tratar de solucionar este problema? ¿O se hizo amigo del dinosaurio imaginario? ¿O qué va a pasar, no? A eso me refiero. De esta historia chiquita que es un microcuento o una minificción, tú vas a realizar una historia macro o desarrollada de mínimo una cuartilla, ¿ok? Bueno, tenemos otros que ya habíamos visto. Te voy a mostrar uno nuevo, que este no lo leímos, lo agregué ayer. Esto lo menciono sobre todo para el grupo de segundo B, el grupo de segundo A, si lo vimos en Zoom, ¿ok? Pero para el grupo de segundo B, este de Marcia Ramos que está abajo, que dice Silueta, es un microcuento nuevo. Entonces, lo vamos a leer. Silueta. Samantha perdió peso. Restos de las carnes aparecían debajo de la cama, el baño y la sala. Cuando se mira en el espejo se da cuenta. Es una zombie. Entonces, ahí tenemos lo que es este microcuento. Tú vas a, digamos que tú te quieres basar para escribir tu macrocuento o tu historia pues más extendida en este de Marcia Ramos. Puedes utilizar todo esto como el final del cuento, te lo repito, o como una parte de en medio, o un pedacito arriba, luego le pones tus palabras y luego otro pedazo, ¿no?
Por ejemplo, puedes poner al inicio lo de Samantha perdió peso y que le aparecían debajo de la cama, el baño y la sala esos pedacitos. Y después contar otras cosas de la historia, que fue a la escuela, quiénes eran sus amigas principales, etcétera, y que al volver de la escuela se dio cuenta, pues, de que era una zombie. O lo que a ti se te ocurra, puedes darle otros giros a la historia. Pero el punto es que tienes que basar en algunos de los que vimos, ¿ok? Bueno, espero te haya quedado claro. Si no, puedes regresarte en el video las veces que necesites o mandarme un mensaje privado en lo que es Schoology. Igualmente, esta presentación de PowerPoint va a estar adjunta en la entrada de Schoology donde encontraste el link de este video. Entonces puedes también descargar la presentación de PowerPoint para que pues leas con más tranquilidad todo lo que está aquí o devolver en el video como a ti se te haga más fácil. Recuerda que cuando subas este trabajo del día de hoy, necesita ser en una sola fotografía o necesita ser en un documento de Word o en PDF donde vengan las diferentes fotografías juntas porque si no, no se manda completo. Entonces, el mínimo es de una cuartilla. Si tú haces solo una cuartilla, pues toma solo una foto y puedes subir directamente la foto. Si haces más de 2 cuartillas, porque si son 2 todavía la puedes tomar en una sola foto. Pero si haces más de 2, pues hay que subirlas a un documento de Word o a un PDF y puedes ahora sí adjuntar tu trabajo en la entrada de esta actividad. Cualquier duda, te lo recuerdo, puedes escribirme a Schoology. Que tengas un día excelente.